Bienvenidos chiquillos a nuestra nueva clase correspondientes a la semana del 29 al 3 de julio. ¿Ya? En esta clase, chicos, hice un cambio de unidad. Me salté a la unidad 4 para trabajar con estadísticas SAR y predicciones, más específicamente para trabajar un poco con los gráficos, ¿ya? ¿Por qué se hizo este cambio? Porque esta parte de la unidad es bastante más entretenida o más dinámica para trabajar y más fácil de comprender. Entonces, después de trabajar con las razones, con las fracciones, hacemos una pausa, ¿cierto? Y nos dedicamos solamente a ver el tema de los gráficos. Y, como dice el objetivo ahí, a leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares. Y además, comunicar ciertas conclusiones, ¿ya? Voy a iniciar, sí, viendo un poco el tema del gráfico de barra simple, como para recordar, activar los conocimientos previos, ¿cierto? Respecto de cómo se construye un gráfico de barras, ya qué es lo que tiene que tener. Entonces vamos a partir por ello primero. Ya, miren, yo aquí acabo de colocar una oración, dice empleos de una empresa minera. Esto que acabo de colocar aquí, primero que todo, es nuestro título del gráfico. El gráfico se compone por un título que es bastante importante, chiquillos. Todos los elementos del gráfico son importantes. El título también. ¿Por qué? Porque yo al leer el título, observar el gráfico, ya sé cuál es la información que me va a entregar el gráfico a mí. O sea, yo leyendo este título digo que, hay una empresa minera, ¿cierto? Y el gráfico me va a mostrar los empleos de esta empresa. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Veamos ahora. Acá está el gráfico. Está el título, tengo el eje Y o el eje vertical, que es este, después está el eje horizontal, que es este, y también conocido como el eje X, ya en la unión de los dos ejes, recuerde que está el 0, aquí parte el 0, ya, y en cada eje, chiquillo, es importante colocar cuál es la información que está entregando este eje. Voy a ir primero al eje X. El eje X me está entregando, aquí en este eje X, o debajo del eje X, van a ir la ocupación, los trabajos, los empleos que hay en esta empresa minera. ¿Ya? Miro debajo del eje X y exactamente están los empleos o la ocupación. Hay obreros, ingenieros, administrativos, secretarias, ayudantes. Me voy al eje Y o al eje vertical. Fíjense que acá arriba hay una sigla que dice FI o F sub I. También se lee de esa forma. Y esta F sub I indica la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Son las cantidades, ¿ya? Frecuencia o cantidades le vamos a llamar igual y yo las voy registrando aquí. La frecuencia puede ir registrada en este eje X. Normalmente siempre en el eje Y tiene números, tiene las cantidades, ¿ya? Y en el eje X siempre van como las cosas más, como las cualidades, ¿ya? En este caso, los empleos o la ocupación, ¿ya? Fíjense que en este eje Y, o en donde va la frecuencia, las cantidades, está en un rango, ¿ya? De 20 en 20. Se puede hacer así, claro, porque, ¿por qué? Porque si la información tiene cantidades muy altas, me conviene hacerlo de 20 en 20, porque si yo coloco 0, 1, 2, 3, 4 y tenía que llegar al 180, imagínense, el eje Y hubiese quedado muy, muy extenso. Entonces, por lo tanto, por eso es recomendado realizándolo de una forma que vaya en escala o que lo puedas ir dando un rango, ¿ya? De 20 en 20 en este caso. Luego que ya tengo los ejes, cada eje con su leyenda, le vamos a llamar leyenda a esto, donde indica de qué es, ya cada eje con su leyenda, además están las cantidades puestas y además están las ocupaciones también escritas. ¿Ya? Una vez que tengo eso, yo debo comenzar a colocar las barras. Y las barras son de forma rectangular, ¿ya? Cada barra es un rectángulo del mismo ancho. Fíjense que acá las barras son del mismo ancho, cada una de ellas. No hay una que sea un rectángulo más angosto y otro más ancho. Son todas iguales en cuanto al ancho. Lo que cambia puede ser el color, como se hizo acá para identificar cada ocupación con un color distinto. Y también lo que varía es la altura de cada barra.
Porque recuerden que cada barra llega hasta la altura de la cantidad que hay. Si hay 180 obreros, yo debo colocar mi barra hasta que quede alineada con 180. Acá me dice que hay ingenieros que son 20, por lo tanto la barra queda alineada con 20. Luego tengo los administrativos, me dice que hay 40, la barra queda hasta la altura de 40. Secretarias hay 60, la barra queda nuevamente alineada con la altura de 60, de la cantidad 60. Y por último los ayudantes me dice que son 100, por lo tanto mi barra debe quedar con la altura de acorde a 100. Todos estos son las partes o los datos que debe tener un gráfico. Cualquier gráfico, ¿ah? Acá en este caso obviamente las barras corresponden solamente al de barra, ¿ya? Pero cualquier gráfico debe llevar un título, debe especificarse a qué corresponde cada eje, ¿ya? Debe tener cantidades y debe también tener los datos en el caso de qué es lo que se va a representar, como acá. ¿Ya? Insisto, puedes colocarle colores distintos a las barras, eso no altera tu gráfico. Puedes colocar a lo mejor, en vez de colores, las puedes tachar. Eso depende de la creatividad de cada uno de la persona que construye el gráfico. ¿Ya? Eso en cuanto a lo básico del gráfico de barra simple. Y también una característica principal del gráfico de barra simple es que cada barra está separada. Fíjense, en cada barra queda un espacio en blanco, ¿ya? No van todas pegadas, no van todas juntas. Hay que hacer una separación entre cada una de las barras. Eso es importante también. Ya, vamos entonces ahora al gráfico de barras dobles, ¿ya? Este gráfico es muy parecido al anterior, al de barras simples, ¿ya? Pero hay una particularidad que la voy a mostrar más adelante. Veamos primero qué nos dice. Nos dice que este gráfico de barras dobles, o en este gráfico de barras dobles, sirve para representar grupos de frecuencias, ¿ya? Se pueden representar dos grupos de frecuencias o más para cada categoría de la variable. ¿Cómo los vamos a interpretar? Hay que observar las barras que vienen asociadas a cada categoría, cuya altura es proporcional a la frecuencia que representa. Igual que el gráfico de barra simple, cada barra, ¿cierto?, va a tener una altura de acuerdo a la cantidad o a la frecuencia que vaya a representar. Y luego sirve también para irlas comparando según corresponda. ¿A qué se refiere? Recuerden que la palabra frecuencia o el concepto de frecuencia ya lo vimos en el gráfico anterior, que es la cantidad, ¿cierto? Y me habla de categoría de la variable. O sea, vamos a ver ahora, respecto si yo lo tomo en el ejemplo anterior del gráfico de los empleos de esta empresa de minería, disculpen, ya la variable entonces ahí era empleos o ocupación, que estaba en el eje X. Y sus categorías eran de acuerdo a cada empleo, ¿ya? Veamos acá. Este gráfico de barras dobles ya tiene un título, al igual que el anterior, donde me dice que está la cantidad de estudiantes por curso. El título, recuerden que me dice a mí qué es lo que representa, qué es lo que está aquí representado en este gráfico. ¿Y qué es la cantidad de estudiantes por curso? Si yo miro acá abajo la tabla, ya, aquí está la tabla con la información ya lista. La información puede venir en una tabla para que tú la tabules en un gráfico o la representes en un gráfico, o puede venir así, en forma de una situación donde van a venir los datos aquí y tú vas a tener que llevarlos a un gráfico. Ya, acá arriba nos explica un poco que este gráfico muestra la cantidad de estudiantes, ¿cierto?, entre hombres y mujeres que conforman los sextos básicos de un colegio. Tal vez ese también podría ser un título, pero es muy largo, entonces de repente conviene hacer títulos más cortos, como acá que colocaron cantidad de estudiantes por curso. Y no es necesario colocarle que es de los sextos básicos, que son los estudiantes hombres y mujeres. ¿Por qué, chiquillos? Porque después acá abajo en el gráfico ya viene toda esa información lista. Entonces sería agregar de más al título. ¿Basta con esto? Suficiente. Cantidad, porque es lo que se va a representar en el gráfico, la cantidad de ¿qué? De estudiantes. Y estos estudiantes vienen por curso. Ya, voy. Tiene el eje Y vertical, tiene el eje X horizontal. ¿Ya? Para hacer un gráfico de barras, ya sea simple o doble, tiene que tener ambos ejes.
Luego, vuelvo a insistir, recuerde que acá abajo está la información. Sexto A, hombres, mujeres, con cantidades. Sexto B, hombres, mujeres. Y sexto C también con sus cantidades respecto de hombres y mujeres. Entonces, ya tengo trazado mis dos ejes. Voy a comenzar a colocar cierta información. Recuerden que aquí donde se unen los ejes va el 0. Acá el 0 está expuesto dos veces, pero no es necesario. Basta con colocarlo en esta parte, porque normalmente, ¿cierto?, las cantidades las representamos en el eje X, entonces mejor colocar el 0 aquí, porque desde aquí hacia arriba yo comienzo a colocar cantidades. Fíjense que estas cantidades se colocaron en torno a esta información. Miramos los números, 24, 20, 16, 12, son números pares, por lo tanto además son múltiplos del 2. Entonces me conviene, y además son múltiplos del 4, entonces podría haberla tabulado, acá haber hecho una escala, ¿cierto?, de 2 en 2, pero me iba a quedar muy largo porque iba a tener que llegar hasta 24, entonces me iba a quedar muy extenso el eje X, perdón, el eje Y. Entonces, ¿qué se hizo? Mejor, como ya vimos que también eran múltiplos del 4, el rango se hizo de 4 en 4, ¿ya? De 0 me salté a 4 y así en adelante hasta llegar hasta el 24. Vuelvo a insistir, ¿por qué no conviene hacerlo de 1 en 1? Porque si no, cuando los datos son muy altos, las cantidades son altas, el eje Y queda muy extenso y eso implica que vas a tener que hacer las barras también con mayor altura. Entonces, por eso es mejor hacerlo de esta forma, de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5, todo depende de tus datos. Recuerden que aquí del 0 al 4 está involucrado el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Ya, entonces una vez que ya tengo acá listo las cantidades puestas, en el eje Y está la frecuencia lista, acá al lado también le coloco a qué se refiere, cantidad de estudiantes. ¿Ya? Si, no sé, pues estoy tabulando la cantidad de mascotas que tiene alguien, podría colocar cantidad de mascotas. Eso va a depender de la cualidad de las cantidades, que es lo que estoy tabulando acá. Luego en el eje X, que es el horizontal, recuerden que aquí determina que el eje X que está representando el curso, ¿ya? Porque acuérdense que estábamos evaluando o colocando la cantidad de estudiantes por curso. Por lo tanto, el eje X va a estar representando al curso. Y debajo del eje X coloco los cursos, sexto A, sexto B, sexto C. ¿De dónde saqué esa información? De acá de la tabla, ¿ya? Este colegio por lo visto era grande porque tenía 3 sextos. Ahora, otra cosa importante, ya tengo listos los ejes con sus cantidades, con los cursos, con la leyenda de cada eje. Y ahora me voy acá. Esto es importante también colocarlo, chiquillos. ¿Por qué? Porque como estoy viendo la cantidad de los cursos, de estudiantes por curso, pero en cada curso hay hombres y mujeres, a no ser que sea un colegio solamente de un solo género, ¿cierto? Pero acá tengo hombres y mujeres. Por lo tanto, en esta leyenda, le voy a llamar así a esto acá, coloco con colores lo que cada barra va a identificar. Las barras de color celeste van a ser las mujeres de cualquier curso. O sea, en cualquier curso vas a encontrar barras celeste porque representa a las mujeres. Luego, las barras de color amarillo corresponde a los hombres. Entonces, teniendo esto, yo también es muy importante porque así yo puedo ver las barritas e ir viendo y decir, ah, esta barra en el sexto A corresponde a los hombres, perdón, a las mujeres. Y esta barra en el sexto A, que es amarilla, corresponde a los hombres. ¿Ya? Una vez que ya tengo lista la leyenda, voy al siguiente paso. Voy a la tabla y veo la cantidad. Entonces, mi primera barra que voy a colocar va a ser mujeres, que está puesta acá, y llegó hasta el 20, porque en el sexto A hay 20 mujeres. ¿Ya? Ojo con el orden acá, chiquillos. Si comenzaron en el sexto A colocando primero la barra de las mujeres, en cada curso tienen que partir con la misma barra de las mujeres, o sea, con el mismo color. Y después vendrían las de los hombres en cada curso. ¿Por qué? Porque tiene que llevar este orden para que sea más fácil comparar, interpretar, sacar conclusiones. Ya, entonces, después voy a los hombres del sexto A, son 24, por lo tanto, mi barra tiene que tener una altura hasta la cantidad 24. Voy al sexto B, coloco la cantidad de mujeres, que son 20, mi barra llega hasta 20. Sexto B, cantidad de hombres, que son 16, mi barra llega hasta la altura de 16. Voy al sexto C, voy con las mujeres, son 24, mi barra llega hasta el 24.
Voy otra vez al sexto C y completo la barra de los hombres, que serían 12. Y la barrita queda a la altura del 12. Y ahí está. Cada curso tiene 2 barras. ¿Por qué 2 barras? Porque los estudiantes estaban divididos en género, hombre y mujeres, ¿ya? Por eso tiene 2 barras. Entonces, otro detalle importante, en el gráfico de barras dobles, en cada curso, si te fijas, las 2 barras, aunque son de distinto color, están juntas, pegadas. No hay una separación entre estas 2 barras. Lo mismo pasa en el sexto B, las 2 barras bien juntas, y en el sexto C también. ¿Dónde sí yo debo dejar una separación, un espacio entre cada curso? Acá, el sexto A se separa del conjunto de barras del sexto B. Lo mismo, el conjunto de barras del sexto B está separada por un espacio y luego viene el conjunto de las barras del sexto C. Y lo mismo acá, tratar de dejar un espacio para que no queden tan pegadas las barras a las cantidades. Ya, tengo, entonces, coloqué mi título, coloqué mis ejes, a cada eje le coloqué sus cantidades y dije de qué se trata cada eje, le escribí acá también, además coloqué los cursos bajo el eje X y completé la leyenda con los colores. Tener cuidado que los colores que utilices aquí tienen que ser los mismos de las barras, ¿ya? Porque recuerda que esto está representando, está siendo representativo de lo que va a ir acá en el gráfico. Tracé mis barras según la altura, de acuerdo a la información de la tabla. Estoy listo. Cada gráfico, como decía el objetivo, yo de cada gráfico puedo leer la información que está ahí, visible, yo la veo con mis ojos, pero también puedo interpretar y sacar conclusiones de este gráfico y de esta información que se me entrega. Muchos gráficos traen siempre preguntas, chiquillos, después que uno va a ir contestando. Y dentro de esas preguntas te dice, te pide de repente obtener o escribir o dar una conclusión. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo concluir que de acuerdo a este gráfico, ¿ya? El sexto A es el curso con mayor cantidad de estudiantes. Esa es una conclusión. El sexto A es el curso que tiene una mayor cantidad de estudiantes. ¿Y cómo yo puedo verificar que esa conclusión esté correcta? Acá, sumando el 20 de las mujeres del sexto A más los 24 hombres del sexto A me da un total de 44 estudiantes. Entonces yo de aquí saco esta conclusión, ¿ya? O puedo concluir también que el sexto B y el sexto C tienen la misma cantidad de estudiantes. ¿Y cómo veo eso? Miren, el sexto B tiene 20 mujeres más 16 hombres, total 36. El sexto C tiene 24 mujeres más 12 hombres, total 36. Por lo tanto, tienen como conclusión, tienen la misma cantidad de estudiantes. ¿Ya? También puedo interpretar acá como información que, por ejemplo, hay una gran diferencia en el curso sexto C. Recuerden que la diferencia es el resultado de la sustracción. Entonces yo puedo decir, claro, en el sexto C hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque hay 24 mujeres y solo 12 hombres. ¿Ya? Hay una diferencia de 12 estudiantes. ¿Ya? O dicho en otras palabras, las mujeres le ganan por 12 a los hombres. ¿Ya? En una expresión más básica. Y también yo lo puedo ver en la altura de las barras. Pues mire la diferencia de acá de las mujeres, la barra llega hasta acá y inmediatamente la de los hombres baja bastante. En cambio acá la diferencia es como de 1. No de 1 en cantidad, sino que bajó un solo escalón. Acá también, ya, bajó un solo escalón. También podemos interpretar la información o sacar la siguiente conclusión, más bien, de que a medida que presentábamos los cursos, iba disminuyendo las cantidades de hombres. Miren, el sexto A partió con la barra K, el sexto B disminuyó y el sexto C volvió a disminuir. Y así puedo sacar muchas más conclusiones, puedo responder ciertas preguntas de acuerdo a este gráfico, ¿ya? Entregan mucha información los gráficos, de cualquier tipo. Gráfico circular. Ya. Este gráfico circular, chiquillos, está pensado siempre para que se utilice para representar porcentajes, y acá nos dice, ¿ya? Y se divide, este gráfico circular, se divide en sectores circular. Imagínense, es como cuando tú tienes una torta, cuando veíamos el tema de las fracciones, y la dividías
esa torta en varias porciones para darle a tus invitados, ¿cierto? Acá es algo similar, pero este sector circular representa los porcentajes. Todo el gráfico es un 100%, ¿ya? Y dice acá también que el sector circular con mayor área, o sea, que sea la porción más grande, llamémosla así, representa el dato con más preferencias. O sea, si esto se lleva a una encuesta, podemos decir que este sector que tenga más, que sea la porción más grande, es porque la mayoría de la gente respondió de acuerdo a esa alternativa. Tengo mi tabla acá, donde está la información que yo la voy a llevar al gráfico. Está representada acá en el gráfico. Vamos a nuestro gráfico circular. Tiene el título, por supuesto que tiene que estar. Días de la semana que usas internet. O sea, a las personas o a los estudiantes o a quien se le hizo esta pregunta, era cuántas veces en la semana usas internet o cuántos días de la semana usas internet. Acá estuvieron las respuestas, ¿ya? Acá está representado con porcentajes, pero acá está desmenuzado de acuerdo a los días. Este color amarillo me dice a mí que son menos de 3 veces al día. O sea, que quiere decir que son 2 veces, 1 vez o ninguna vez. Luego el color verde me dice que son entre 3 y 4 veces a la semana. ¿Ya? Luego entre 5 y 6 veces a la semana. Y finalmente el color lila me dice que son todos los días. Entonces, voy acá. Menos de 3 veces a la semana es un 12%. Si este es mi todo, yo que recomiendo siempre dividir imaginariamente o con una línea suavecita, dividir el todo por la mitad. ¿Por qué? Porque al dividir este todo, que era un 100% por la mitad, voy a tener de aquí para acá un 50% y de aquí hacia la derecha el otro 50%. Y de ahí ya yo puedo ir subdividiendo el resto de las porciones. ¿Por qué? Porque no voy a colocar un 12%, que es la mitad, si no corresponde. Un 12% es menos de la mitad, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando uno divida que la porción o el sector circular esté de acorde al porcentaje. Vuelvo acá, menos de 3 veces un 12%. Entonces acá está representado un 12%, una porción pequeña. Luego me voy a ir entre 4 veces, 3 y 4 veces, es un 20%. El verde es un poco más grande que el 12%, ahí está. Y luego me dice entre 5 y 6 veces, que es un 46%, que me lo está especificando acá. Por lo tanto, esta parte del gráfico llega casi al 50%, ¿ya? Bastante amplia. Y todos los días es un 22%, lila, acá. Esta porción debe ser casi similar a esta, pero un poco más grande, porque tiene un 2% más que esta. ¿Qué aconsejo también? Cuando ustedes vayan a construir el gráfico circular, aparte de dividirlo por la mitad, siempre partir colocando el porcentaje mayor. Entonces, de ahí lo que me queda lo voy repartiendo en los otros porcentajes menores. Eso como dato para la construcción. Obviamente este gráfico, por ser circular, no lleva los ejes, ¿ya? Insisto, sí lleva un título. Puede ir esta leyenda acá para ir especificando, o también lo podemos colocar dentro del sector circular. Podemos colocarle acá 46%, que corresponde entre 5 y 6 veces que usan internet. O para que no sea tanta escritura, entre 5 y 6 veces, nomás como está puesto en la tabla. También lo podríamos haber puesto acá. Pero cuando son más opciones y hay porciones más pequeñas en el gráfico, cuesta un poco colocarla dentro. Por eso normalmente siempre va la leyenda afuera. De aquí yo también puedo responder preguntas, puedo interpretar la información y puedo sacar conclusiones. Por supuesto que sí, también se puede. Puedo concluir, ¿cierto?, que el mayor porcentaje del uso de internet durante la semana es un 46%. ¿Ya? Eso quiere decir que entre 5 y 6 veces a la semana usan el internet. Luego puedo concluir también que la menor cantidad de veces que se usa internet en la semana corresponde a un 12%. Es la minoría, esta sería la mayoría, la minoría, ¿ya? También puedo concluir que entre las cantidades de 3 a 4 veces y todos los días hay una diferencia muy pequeña, ¿ya? De un 2%, mirando.
Al igual que en el gráfico de barras, es importante que los colores que tú uses acá sean los mismos con los que vas a pintar el gráfico después, porque recuerda que este color representa lo mismo que está acá. Entonces, por eso es importante que sean del mismo color. Eso, chiquillos, en cuanto al tema de gráficos, les dije que era solamente ver cosas básicas, que es la construcción, cómo podemos interpretar la información, cómo llevar la información a un gráfico, y ustedes van a trabajar con ellos las actividades que les voy a dejar en la guía de trabajo. Que tengan una buena semana y espero que les haya gustado la clase. Nos vemos pronto. Cuídense.